Consejos para escribir un artículo de investigación. Escritura económica. En algunos artículos, el texto es matemático, con muchas fórmulas, teoremas y demostraciones. Los estilos de redacción pueden variar ampliamente. Algunos autores son muy elocuentes, es decir, son elegantes y persuasivos, mientras que otros son cortantes y técnicos. En general, al escribir técnicamente, no se espera que el autor escriba bien o bonito, sino que lo haga de forma simple y clara. Planificación. El trabajo no se debe hacer de un día para otro, sino que se requiere tiempo para pulirlo y mejorarlo. Con el tiempo van surgiendo nuevas ideas para explicar los conceptos. Cuando uno conoce muy bien un texto, tiende a hacer skimming. Es decir, uno lee el texto de forma superficial sin fijarse en ciertos errores o en ciertas partes que se pueden mejorar. Por eso es recomendable dejar pasar el tiempo al revisar un artículo, ya que así es más probable encontrar errores de ortografía o redacción, o también se puede pedir a un tercero que haga una revisión. ¿Cómo empezar? Se recomienda partir escribiendo un borrador o primera versión del artículo. Un producto mínimo viable en términos de management. Luego, dicho borrador se va corrigiendo y mejorando, iterativamente. No es razonable pretender hacer un buen trabajo a la primera oportunidad. Borrador. Al escribir un borrador, se recomienda hacerlo con doble espacio. Así, al imprimir el artículo, para leerlo y corregirlo, se hace más fácil subrayar partes a corregir y a escribir comentarios. En las versiones preliminares de un artículo se suelen ubicar los cuadros y gráficos al final, ya que así se facilita leer el texto en una hoja impresa, mientras simultáneamente se mira un cuadro de resultados en otra. ¿Cómo escribir claramente? Partir escribiendo con la ayuda de una estructura predefinida, como las sugeridas anteriormente, cuando mostrábamos una lista de puntos o de preguntas a responder en cada sección del artículo. Esto sirve para ordenar las ideas e identificar términos o conceptos importantes que se repetirán en el texto. Luego se puede ir haciendo ajustes al estilo, de forma de hacerlo más consistente con las preferencias de cada uno. Al redactar el artículo, imaginar que se parte de una hipótesis y se procede deductivamente hasta alcanzar las conclusiones. Es decir, el texto debe seguir una secuencia lógica. Evita. ¿Qué significa esto? Remover todo lo que no es necesario. Escribir lo mismo con menos palabras o con palabras más simples. La redacción debe ser eficiente. Revisa la redacción del artículo. Muchas veces, una y otra vez. No asumas que tus ideas son interesantes y que serán leídas solo por eso. Deben estar bien expresadas, de forma clara, precisa y concisa. No asumas que tu redacción es clara. Siempre puede ser más clara. Pedir a terceros que lean el artículo o presentarlo en público sirve para identificar las partes confusas y que se pueden mejorar. Partes que no están lo suficientemente claras. El autor entiende todo lo que ha hecho, pero el lector no necesariamente lo hará. Hay que ser muy explícito al escribir. Piensa en la manera en que tú lees artículos de otros. Probablemente no lo haces de forma lineal, de principio a fin. Partes por la introducción, resultados, explicaciones e implicancias. No hagas que sea difícil para otros encontrar esta información. Usa la voz activa. Los enunciados en voz activa son más precisos y concisos que los enunciados en voz pasiva. La voz activa conjuga el verbo de modo tal que el sujeto realiza, ejecuta o controla la acción del verbo. Por ejemplo, un ejemplo de voz pasiva es el siguiente. En este artículo, el efecto de un aumento del salario mínimo en el empleo en Chile es estudiado. Mientras que la voz activa sería: este artículo estudia el efecto en el empleo de aumentar el salario mínimo en Chile.
Escribir de forma positiva. Forma negativa. Los traders intradía no hicieron caso de las advertencias de los expertos. Es negativa porque se encuentra la palabra no, se dice lo que no sucedió. Mientras que en forma positiva, la misma oración se escribiría: los traders intradía ignoraron las advertencias de los expertos. Es una forma más concisa y más clara. Omitir palabras innecesarias. Por ejemplo, la forma extensa diría: a pesar del hecho de que los mercados han caído, muchos expertos piensan que los mercados financieros se desempeñarán razonablemente bien este trimestre. La forma concisa de escribir lo mismo sería: aunque los mercados financieros han caído, se espera que se desempeñen razonablemente bien este trimestre. Usa un solo tiempo verbal. En este párrafo se mezclan tiempos. Dice: este estudio encontró que los pagos de dividendos aumentan cuando el ingreso por dividendos fue menos desventajoso desde la perspectiva tributaria que los ingresos por ganancias de capital. Se mezclan algunas palabras en tiempo pasado, como encontró y fue, con otras palabras en tiempo presente, como aumentan. Podríamos escribir lo mismo solamente ocupando el tiempo presente. Este estudio muestra que los pagos de dividendos aumentan cuando el ingreso por dividendos es menos desventajoso desde la perspectiva tributaria que los ingresos por ganancias de capital. Puedes ocupar el tiempo presente o el tiempo pasado, pero lo importante es ser consistente, ocupar siempre el mismo tiempo. Y en general se recomienda ocupar el tiempo presente ya que es más fácil. Presentación de resultados. ¿Cuántos resultados se deben mostrar o explicar? Menos es mejor. No es necesario describir el efecto de todos los coeficientes que estimamos. Como regla general, se describen solo aquellas estimaciones más relevantes para la investigación. Por ejemplo, los coeficientes asociados a la variable de interés, pero no aquellos asociados a las variables de control, a menos que por alguna razón sean interesantes. Incluso a veces se omiten algunas estimaciones de los cuadros de resultados, para no distraer al lector y enfocar su atención solo en lo relevante. Al describir las estimaciones, no reportar en términos de alfa o beta. Al lector le puede ser difícil recordar qué coeficiente corresponde a cada variable o a cada abreviación que hemos utilizado. Es mejor usar directamente el nombre de la variable o alguna abreviación que permita deducir fácilmente a qué variable corresponde. Por ejemplo, usar PIB para Producto Interno Bruto o para inflación o school para los años de escolaridad, etc. Estas abreviaciones claramente sugieren el significado de su significado. En la sección metodológica se debe incluir suficiente información para que el lector sea capaz de replicar las estimaciones del estudio, no omitir nada que sea imprescindible. En los cuadros y gráficos es recomendable incluir notas que describan cómo leerlos o interpretarlos. Por ejemplo, mencionar si se reportan errores estándar, estadísticos T o p-values, qué significan los asteriscos de significancia y qué significan las abreviaciones. No importa que dicha información sea redundante, lo importante es facilitar la lectura al lector, que el texto sea lo más claro posible. Actualmente se recomienda reportar los errores estándar, ya que así el lector puede usar dichas cifras para evaluar los resultados de una forma distinta. No asumir que el lector mirará detalladamente cada cuadro de resultados. El investigador debe dirigir la atención del lector hacia lo que es importante. Por otro lado, cualquier cuadro que se incluya en el documento debe ser comentado, descrito o explicado. Si no se va a mencionar, entonces se puede omitir o presentar en un apéndice. Recordar que no es necesario explicar todo, sino solo lo más importante. Discusión de los resultados. Cuando algún resultado del estudio tenga implicaciones de política, el investigador no debe hacer un juicio de valor al respecto.
No se debe escribir esto se debería hacer o esto no se debería hacer. La presentación de las implicancias debería ser más neutral. Debería sugerir que cierta política es conveniente o que tiene potencial. La razón es que siempre pueden haber factores que no hayamos considerado al hacer el estudio. Por ejemplo, aspectos distribucionales, legales, políticos o de financiamiento, que pueden hacer que una política sea no factible. Plagio. ¿Qué es el plagio? Es una falta académica grave que consiste en presentar trabajo ajeno como propio y original. Puede ser cometido tanto por alumnos como por académicos, y las consecuencias son severas, incluso legales, ya que es considerado un delito. En lo académico puede implicar reprobar no solo una evaluación, sino la asignatura completa. La sanción incluso puede ser más grave, dependiendo de la gravedad de la falta. No es lo mismo plagiar un trabajo de un curso cualquiera que plagiar una tesis. Según la Biblioteca de la Universidad de Chile, se comete plagio al utilizar las palabras de otro sin indicarlo en forma de cita en el texto o sin citar la fuente en la lista de referencias bibliográficas. Al presentar las ideas originales de otro de manera modificada, es decir, parafraseando, sin citar la fuente. Al falsificar las palabras o las ideas de otro. Por ejemplo, atribuir una idea a otro cuando no es así. Al citar incorrectamente una fuente de información. Al simular ser el dueño del trabajo de otro. También se considera plagio copiar en evaluaciones, el autoplagio, que es volver a publicar un material que ya ha sido publicado o enviado a publicar, la fabricación de datos o resultados, pagar a terceros por hacer un trabajo. El plagio puede ser intencional o accidental, por lo que cada caso se analiza individualmente para determinar su gravedad y sanciones. Existen herramientas computacionales que analizan automáticamente textos en búsqueda de plagio. Estas herramientas pueden ser usadas tanto por autores como por editores. En esta web se puede encontrar más información respecto del plagio. Generalmente en la web de las bibliotecas universitarias se puede encontrar información respecto de lo que se considera plagio. ¿Cómo evitar el plagio? Las citas textuales, independientemente de su extensión, deben ser claramente identificadas y citar su fuente. Parafrasear es cambiar a tus propias palabras las ideas o teorías de otra persona. Al parafrasear también debes citar la fuente, y nunca debes hacerlo para utilizar las ideas de otro como las tuyas propias. Datos o hechos que quieras utilizar y hayas encontrado en tus fuentes también deben ser claramente identificados y citados. Cualquier dato que se utilice en el artículo y que no haya sido resultado de la propia investigación debe ser citado. Información obtenida de fuentes electrónicas deben ser citadas, también indicando al menos el nombre del autor del sitio y la dirección electrónica. ¿Cómo citar? Se cita para reconocer explícitamente la fuente de una idea o el origen de un dato o resultado. Para citar, se escribe el nombre del autor del artículo, de donde se extrajo la idea o resultado, junto con el año de publicación entre paréntesis. Por ejemplo, Martínez y Perticará 2017 o Barahona Gallego y Montero 2020. Algunos manuales de estilo recomiendan citar el nombre completo del autor o autores cuando se cita por primera vez en el texto. Por ejemplo, al citar estos autores, Crawford y Holler, se cita su nombre completo la primera vez que son nombrados en el texto. Luego, si se vuelve a citar el mismo trabajo, solamente se ocupan los apellidos, Crawford and Holler. No obstante, en la mayoría de los papers se usa solamente la segunda modalidad, se ocupan solamente los apellidos.
Cuando se cita un artículo con 3 o más autores, se usa el término en latín et al, que significa et alias, en español, y otros. En vez de escribir Barahona, Gallego y Montero 2020, se escribe Barahona et al, que significaría en español Barahona y otros. La referencia suave. A veces, para invocar la fuente que sustenta una afirmación, se citan las fuentes en paréntesis. De esta manera, Crawford and Sobel 1982, Crawford 1998. Notar que las referencias se citan en orden cronológico. Esto se utilizaría en el caso de que los resultados que sustentan dicha afirmación se pueden encontrar en distintos estudios. Por ejemplo, podría decir que la literatura ha encontrado que la elasticidad precio de la demanda de agua es inelástica y citar entre paréntesis una serie de estudios que muestran dicho resultado. Las distintas referencias se separan con un punto y coma. Guías generales para escribir referencias. Hay 3 tipos principales de fuentes: artículos publicados en journals, libros y trabajos no publicados. El estilo de las referencias depende del journal, pero hay algunas guías generales. Las referencias al final del artículo se listan en orden alfabético, según el apellido del autor o del primer autor. Si el autor de una fuente es una institución, por ejemplo, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se usa la letra inicial del nombre para ordenarla. En este caso, la P. Generalmente, el apellido del autor va primero que el nombre, y una coma separa el nombre del apellido. Por ejemplo, Donald R. Davis se escribe Davis, Donald R. Aquí se muestran ejemplos para un autor, 2 autores, 3 autores y 4 autores. Cuando hay 2 autores, sus nombres se separan con un AND, con un I o con este símbolo, el signo ET. Un punto y coma separa los nombres cuando hay más de 2 autores. Y el autor final se une con un AND, con un I o con un ET. Al final de los nombres se termina con un punto. No obstante, esta forma de escribir los autores puede variar dependiendo del estilo. Esto es solamente un ejemplo. Entonces, cuando ustedes estén viendo cómo escribir sus referencias, pueden guiarse por ejemplos. A veces es más fácil hacerlo de esta manera. A veces, más de una referencia tiene el mismo autor o autores. En dicho caso, se puede simplificar la lista usando un guión bajo. Por ejemplo, aquí este artículo, el artículo superior fue escrito por Krugman y Venables. El segundo artículo también fue escrito por los mismos autores, por lo que se omite escribir nuevamente el nombre y solamente se pone este guión bajo. Si uno de los nombres de la segunda referencia fuera distinto, por ejemplo, Krugman and Young, se deben escribir ambos nombres, ya que no se está repitiendo el mismo grupo de autores. Cuando un autor o autores tiene más de un artículo publicado el mismo año y que es citado dentro de la investigación, se escribe, por ejemplo, 1990A y 1990B. Y luego se continúa con el resto de la descripción de la referencia. Al citar artículos, se incluye autor, título del artículo, nombre del journal, fecha de publicación, año y mes, o a veces solamente el año, el número de publicación y las páginas en que se encuentra el artículo. Aquí se muestran 2 ejemplos de estilos diferentes. Al principio están los autores, luego el año, el nombre del journal, Econométrica en este caso, el título del artículo, en un caso tiene comillas, en el otro no,
La fecha de publicación en un caso está entre paréntesis y al inicio, en el otro no, y al final. Y también se muestra el número de artículo, el volumen y las páginas en que se puede encontrar. Al citar libros se incluye autor, título del libro, ciudad de publicación, editorial y fecha de publicación. Por ejemplo, autor, título del libro, ciudad de publicación, la editorial Cambridge University Press y la fecha de publicación, 1976. Aquí se muestra un segundo ejemplo de un tercer ejemplo publicado por una institución, no por un autor individual. Artículos no publicados. Por ejemplo, una tesis de doctorado, un working paper, que es un trabajo en progreso o un trabajo que no se publicó y que nunca llegará a hacerlo. Las mimeografías son material fotocopiado, típicamente estudios antiguos que no se encuentran en versión digital, pero sí se pueden encontrar en una biblioteca física. Una clase o discurso también se debe citar si hemos ocupado material que encontrado en dicha fuente. Los sitios web también deben ser citados de esta manera. Se pone el nombre del autor, la URL y la fecha en que se accedió al sitio web. Esto es importante porque los sitios web van evolucionando en el tiempo. Las bases de datos también deben ser citadas. Se citan los autores, la fecha de publicación y dónde se puede encontrar. En estas páginas web se puede encontrar el modelo de estilo de la American Economic Association, que es el mismo de la Universidad de Chicago. Antes de terminar la versión final de un artículo, hay que verificar las referencias, ya que pueden haber cambiado desde que se citaron por primera vez. Por ejemplo, un working paper puede haberse publicado en un journal. Y es mejor citar un artículo publicado que un working paper, por el contexto que da a nuestra investigación. Si citamos solamente working papers, significa que nuestra investigación se sitúa en un contexto de poca importancia, ya que dichos artículos no han logrado ser publicados. En cambio, si solamente citamos artículos publicados en journals, y sobre todo en journals de prestigio, ese hecho se puede utilizar como señal de que nuestro tema es interesante y relevante. También ayuda el hecho de citar literatura actualizada. Si uno solamente cita literatura antigua, es posible que ese hecho sugiera al editor o a los referís del artículo que se trata de un tema obsoleto o que ya ha sido estudiado lo suficiente. Digital Object Identifier. Algunas publicaciones tienen un DOI, DOI. El DOI es un enlace permanente en forma de código alfanumérico que identifica de forma única un contenido electrónico. Por ejemplo, este que se muestra al final de esta referencia. Independientemente de que cambie la ubicación del archivo en la web, este DOI redirecciona hacia su ubicación actual, de forma que es más fácil encontrarlo. Si está disponible, es recomendable adjuntarlo a continuación de la referencia. Notas al pie o al final. Las notas al pie o al final tienen varias funciones. Por ejemplo, se usan para citar algún autor o fuente de información, incluir información que de otra forma iría en paréntesis o añadir alguna explicación adicional. El objetivo es mantener los párrafos cortos y sencillos y evitar distraer al lector al incluir dichos elementos en medio del texto. Por ejemplo, un texto sin notas al pie, donde se cita en el texto, sería el siguiente. Entonces aquí en azul se muestra el texto y en rojo se muestra la cita. Al usar notas al pie, se simplificaría solamente a la parte azul,
mientras que al final de la página o al final del texto se encontraría la nota con la referencia. Esta práctica es común en las humanidades, es decir, en disciplinas como la filosofía, el derecho, la sociología, antropología, historia, etc. En cambio, en economía, en general se recomienda no usar notas al pie, sino citar en medio del texto. Citar en medio del texto es común en las ciencias, en la física, la química, la biología, la medicina, la ingeniería, etc. Sin embargo, hay que mencionar que, al menos en mi experiencia, en la gran mayoría de los artículos de investigación publicados en journals o no, en economía, sí es posible encontrar notas al pie o al final, y de forma abundante. LaTeX. LaTeX es un editor de texto orientado a la creación de documentos de alta calidad tipográfica. Es ampliamente usado en la redacción de artículos y libros científicos. Una de sus principales características es su capacidad para escribir expresiones matemáticas. BibTeX. BibTeX es una herramienta para el manejo de referencias bibliográficas. Permite usar una ficha con la información bibliográfica de una referencia y luego automáticamente construye la referencia según un estilo predefinido que le indiquemos. En la práctica se puede considerar recomendable dependiendo del texto que se escriba, pero no es imprescindible. Este es un ejemplo de ficha de artículo, donde al principio se escribe una secuencia de palabras que utilizaremos para llamar a esta ficha o a este artículo y que aparezca en el texto. Se incluye el nombre de autor, título, journal, año, volumen, número y las páginas. Entonces nosotros al inicio del documento de LaTeX le indicaremos el estilo al software y este automáticamente construirá la lista de referencias según el estilo predefinido. Sin embargo, hay que mencionar que en la actualidad no es tan necesario, ya que de hecho muchos journals admiten artículos escritos en Word o en cualquier otro procesador de texto, y ellos se encargan de darle el formato final, que es el que aparecerá en el journal. Abreviaciones. Las abreviaciones deben sugerir su significado y no se deben confundir con otras abreviaciones utilizadas. Se introducen en paréntesis después de la primera vez que se enuncia un nombre completo. Si se puede, es mejor evitarlas. Si no, no se deben usar demasiado. Definiciones. No asumir que el lector conoce todos los conceptos que usas. Definir los conceptos, aun cuando se pueda asumir que se trata de un concepto conocido, es recomendable, ya que hay conceptos que pueden tener distintas interpretaciones. Por ejemplo, core, bienes públicos o racionalidad, por lo que es recomendable especificar de forma precisa a qué nos estamos refiriendo cuando ocupamos estos conceptos. Además, se sugiere usar ejemplos para facilitar el entendimiento de un concepto complicado. Conceptos. No usar diferentes palabras o frases sinónimas para un mismo concepto. Por ejemplo, individuos, agentes, personas, consumidores, etc. Nos podemos estar refiriendo a lo mismo ocupando estas palabras que se pueden considerar sinónimas. Es mejor elegir una opción y mantenerla, aunque pueda sonar repetitivo. Variar los conceptos innecesariamente puede confundir al lector, que puede pensar que se está discutiendo algo diferente. Un artículo científico es un texto difícil de leer, porque es intrínsecamente complejo. Las investigaciones son complejas. Entonces, en nuestro texto debemos hacer lo posible para facilitar el entendimiento del artículo y no hacerlo aún más complejo de forma innecesaria.